Hey, yo sé que quieres irte al extranjero de manera legal y quedarte allá, pero te voy a explicar cómo hacer. Entonces, la primera cosa, te voy a explicar por qué no ir de manera ilegal. Irte de manera ilegal en cualquier país del mundo es la peor idea, porque en muchos países del mundo necesitas una cuenta de banco para recibir tus ingresos. Si tú te vas de manera ilegal en cualquier país del mundo, no podrás abrir cuenta de banco porque no tendrás tu visa, ¿de acuerdo? También, además, no podrás trabajar porque serás de ilegal, así que no podrás cumplir con las leyes del trabajo que te protegen de las empresas que podrían explotarte. Además, no podrás alquilar nada. ¿Y dónde vas a vivir entonces? Y la peor cosa, no podrás volver en tu país. No, porque si tú vas al aeropuerto, la policía te va a atrapar, te va a decir por qué estás aquí desde demasiado tiempo, ven con nosotros, o te van a poner en cárcel, o serás prohibido de volver en el país. Y si es el país de tus sueños, serás triste que no puedes volver durante 5, 10 o 20 años. Entonces has entendido que no puedes irte de ilegal en los países que te atraen, porque es demasiado peligroso. Pero, ¿cómo irse de manera legal entonces? Hay diferentes maneras. La primera es de casarse con una persona, pero no te casas con una persona para quedarte legalmente en el país, ¿ok? Es una mala cosa. La segunda cosa puede ser, por ejemplo, un visa diplomático. O sea, si trabajas por el gobierno, por tu estado, pero suponemos que no es el caso. La tercera opción es la mejor opción y la opción última es de encontrar un trabajo, que seas un trabajador en el país. Y tú vas a decirme, es fácil cómo encontrar un trabajo, entonces ya, te explico todo ahora. En el curso que tienes justo abajo, te muestro cómo encontrar las personas que están en el país, en las empresas que te interesan para mandarles mensajes. Además, te muestro también cómo automatizar tu búsqueda, cómo mandar mensajes de manera automáticamente para que puedas mandar 700 mensajes en una semana sin hacer nada. Todo está en el curso. ¿Te das cuenta? Te voy a hacer salvar muchísimo tiempo, muchísima energía. Y además, porque no es suficiente, con la energía y el tiempo que salvas, te voy a mostrar una otra herramienta en la cual tendrás 20 millones de empresas a través de todo el mundo y podrás mandar mensajes a esas empresas. Esas empresas tienen una tasa de respuesta muy grande, como 70% de los casos te van a responder, ¿ok? Las empresas allá te hacen caso y son 20 millones en el mundo. Entonces, hay esas empresas en el país que tú quieres. Te repito, te muestro cómo encontrar a las personas que pueden contratarte, cómo buscarlas, que sea el país que te gusta o la ciudad también que te gusta, para ser más preciso. Además, te muestro cómo automatizar tu búsqueda, automatizar los mensajes sin que tú haces nada, ¿ok? Y con el tiempo que salvas, te muestro cómo mandar más mensajes a empresas que te van a responder con 70% de suerte. Entonces, si te interesa, está justo aquí. Si no te interesa, lo entiendo, quédate en tu país con la vida que no quieres, ¿ok? Hay personas que están logrando sus sueños ahorita con este curso. Si no te interesa, nos vemos en 10 años o más. Chao. Pero si te interesa, es justo abajo. Empiezas ahora. Hay 3 videos, un contenido de 2 horas, donde te muestro todo sobre cómo hacer. Puedes seguir paso a paso detrás de mí, hacer clic detrás de mí para estar seguro de no hacer errores y de cargar a las buenas personas, que mandar los buenos mensajes a las buenas personas y a las buenas empresas que te van a contratar ahora. Te repito, puedes mandar hasta 700 mensajes automáticamente sin hacer nada en una semana, ¿ok? 700 mensajes. En 2 semanas puedes encontrar tu trabajo al extranjero. Después que tienes tu trabajo al extranjero, ¿qué tienes que hacer? Ir a la embajada del país en tu país y preguntar por un visa. Trámite de visa, tramiteas tu visa. Hasta que tienes tu visa, puedes irte y trabajar, empezar tu nueva vida. Nos vemos justo ahora, empezamos, vamos a encontrar el mejor trabajo del mundo, va a ser increíble, tu vida va a cambiar, te lo prometo. Si no te interesa, nos vemos en 15 años.